La millonaria siguió a su nuevo asistente después del trabajo y lo que descubrió la hizo enamorarse. ¿En serio? ¿Vas a irte otra vez exactamente a las 5? Valentina Herrera alzó la vista de su computadora, observando cómo Diego Morales guardaba sus cosas con la misma prisa de siempre. «Señorita Herrera, terminé todos los pendientes que me asignó para hoy», respondió Diego, evitando su mirada mientras cerraba su maletín. «Mañana temprano estaré aquí para preparar la junta con los inversionistas». «No es eso, Diego, es que...» Valentina se levantó de su escritorio caminando hacia la ventana que daba a las calles de Polanco. «Llevas 3 semanas trabajando conmigo y siempre sales corriendo como si este lugar fuera una prisión». Diego se detuvo en seco. Había algo en el tono de voz de su jefa que no había escuchado antes. No era la típica exigencia de la empresaria millonaria, sino algo más parecido a decepción. «No es eso, yo...» Los otros asistentes al menos fingían querer quedarse un poco más, hacer conversación, conocer mejor el trabajo, continuó Valentina, dándose la vuelta para mirarlo. «Tú actúas como si tuvieras algo mucho más importante que hacer». La ironía de la situación no se le escapó a Diego. Sí tenía algo más importante que hacer, pero no podía decírselo. No a ella, no a la mujer que había construido un imperio tecnológico desde cero y que probablemente pensaría que enseñar a leer a adultos en un centro comunitario de la colonia Doctores era una pérdida de tiempo. «Señorita Herrera, le aseguro que mi trabajo aquí es muy importante para mí». «Pero...» «No hay ningún pero». Valentina se acercó a él, y Diego pudo oler su perfume caro, ver de cerca esos ojos azules que habían intimidado a tantos empresarios en juntas de negocios. Pero en este momento no había intimidación en su mirada. Había curiosidad genuina. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto, Diego?», preguntó ella cruzándose de brazos. «Que eres el único asistente que he tenido que no me tiene miedo». ¿Debería tenerle miedo? La mayoría de la gente sí me tiene miedo. Camila, mi socia, dice que soy demasiado exigente, demasiado directa, que por eso no consigo mantener asistentes. Diego la estudió por un momento. Ahí estaba Valentina Herrera, de 32 años, dueña de una empresa valuada en millones de pesos, vestida con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de un maestro, pero hablando como si fuera una persona normal, preocupada por lo que otros pensaran de ella. «No le tengo miedo porque no hay razón para tenérselo», respondió Diego ajustándose la correa de su maletín. «Usted es exigente, sí, pero es justa y es inteligente. Respeto eso». Valentina parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. «Entonces, ¿por qué tengo la sensación de que hay algo que no me estás diciendo?» El teléfono de Diego vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto que él sabía que era de María, la coordinadora del centro comunitario, recordándole que los estudiantes ya lo estaban esperando. Tenía que irse ahora o llegaría tarde, y esa clase de literatura era lo único que le quedaba de su verdadera vocación. «Todos tenemos vida privada, ¿no?», dijo Diego dirigiéndose hacia la puerta. «Sí, pero la mayoría de la gente al menos menciona si tiene pareja, amigos, hobbies. Tú no hablas de nada personal». Diego se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Era cierto. Durante estas 3 semanas había sido completamente profesional. No había mencionado a su madre Elena, ni su amor por la literatura, ni las tardes que pasaba enseñando a personas que habían llegado a los 40 y 50 años sin saber leer. «Quizás es porque no estoy seguro de que le interese conocer mi vida personal, señorita Herrera». «Valentina», corrigió ella automáticamente. «Y te equivocas. Sí me interesa». Por un momento, Diego consideró contarle todo. Hablarle de su madre diabética, de las cuentas médicas que se acumulaban, de cómo había tenido que dejar la enseñanza de tiempo completo para tomar este trabajo que pagaba 3 veces más, pero que no le llenaba el alma. Hablarle de cómo cada tarde, de 5:30 a 8, se transformaba en la persona que realmente era, pero no lo hizo. «Mañana temprano estaré aquí para la junta», repitió abriendo la puerta. «Que tenga buena tarde, Valentina». Y se fue, dejando a Valentina sola en su oficina, con más preguntas que respuestas y una curiosidad que crecía cada día. Desde la ventana,
Ella lo vio salir del edificio, caminar hacia el metro con paso rápido pero determinado. Había algo en Diego Morales que no encajaba con el perfil típico de sus empleados. No la adulaba, no trataba de impresionarla con su ambición, no parecía interesado en trepar la escalera corporativa. «¿Qué escondes, Diego Morales?», murmuró para sí misma, decidiendo que al día siguiente descubriría hacia dónde iba su asistente con tanta prisa cada tarde. Valentina revisó su reloj por quinta vez en 10 minutos. Las 4:55 p.m. Diego ya había comenzado su ritual de guardar los documentos, cerrar la computadora y organizar su escritorio con la precisión militar que caracterizaba todo lo que hacía. «Diego, necesito que revises estos contratos antes de irte», mintió Valentina, extendiéndole una carpeta que había preparado especialmente para retrasarlo. «Por supuesto», respondió él, pero Valentina notó la tensión en su mandíbula. «¿Son urgentes? Porque tengo un compromiso a las 6. «¿Qué tipo de compromiso?». Diego levantó la vista de los documentos, sorprendido por la pregunta directa. «Personal», fue su única respuesta. «¿Una cita?». «Valentina», Diego suspiró. «Con respeto, ¿por qué tanto interés en mi vida personal?». «Porque llevas un mes trabajando conmigo y no sé absolutamente nada de ti, más allá de que eres el mejor asistente que he tenido. ¿Eso es bueno o malo?». «Es frustrante», admitió ella. «Los documentos pueden esperar hasta mañana. Vete a tu compromiso misterioso». Diego la miró por un momento, como si fuera a decir algo importante, pero finalmente se limitó a asentir. «Gracias. Nos vemos mañana». Valentina esperó exactamente 5 minutos antes de tomar su bolsa y seguirlo. Se sentía ridícula, como una adolescente espiando a su crush. Pero la curiosidad había ganado la batalla contra su sentido común. Diego tomó el metro en dirección al centro. Valentina lo siguió a distancia, agradeciendo haber decidido usar ropa casual ese día. Nunca había viajado en metro en horario pico, y la experiencia la abrumó. Así viajaba Diego todos los días, mientras ella se desplazaba en su BMW. Él se bajó en la estación Doctores, y Valentina sintió un nudo en el estómago. Era una zona que ella asociaba con inseguridad y pobreza, muy lejos del mundo de cristal y acero donde se movía diariamente. Siguió a Diego por calles estrechas hasta que él se detuvo frente a un edificio modesto con un letrero que decía «Centro Comunitario Esperanza». Valentina se escondió detrás de un puesto de tacos, observando cómo Diego saludaba con familiaridad a una mujer mayor en la entrada. «Maestro Diego, ya lo estaban esperando», escuchó que le decía la mujer. Doña Carmen trajo sus lentes nuevos. Está muy emocionada. «¿Maestro Diego?». Valentina se acercó sigilosamente al edificio. A través de una ventana, pudo ver un aula improvisada con adultos de diferentes edades sentados en sillas de plástico, todos con cuadernos y lápices en las manos. Y ahí, al frente, estaba Diego. Pero no era el Diego que ella conocía. Este Diego gesticulaba con pasión, sonreía ampliamente, caminaba entre los estudiantes con una energía que nunca había mostrado en la oficina. Estaba escribiendo en un pizarrón palabras como esperanza, familia, futuro. Recuerden que cada palabra que aprenden es una puerta que se abre. Escuchó la voz de Diego a través del vidrio. «Doña Carmen, ¿quiere leer el párrafo que escribió sobre su nieta?». Una señora de pelo canoso se levantó tímidamente y comenzó a leer con voz temblorosa pero orgullosa. «Mi nieta tiene 8 años y sueña con ser doctora. Ahora que yo sé leer puedo ayudarla con su tarea y leerle cuentos antes de dormir». El aula estalló en aplausos y Valentina sintió un nudo en la garganta. Diego abrazó a la señora y sus ojos brillaban con una alegría genuina que Valentina jamás había visto en él. Durante la siguiente hora, Valentina permaneció pegada a esa ventana, fascinada. Vio a Diego enseñar pacientemente a un señor de 50 años a escribir su nombre completo por primera vez. Lo vio celebrar cuando una joven madre logró leer una receta médica sin ayuda. Lo vio convertirse en la versión de sí mismo que había estado ocultando todos estos días. Cuando la clase terminó, Valentina se escondió nuevamente detrás del puesto de tacos, viendo cómo Diego se despedía de cada estudiante individualmente, preguntándoles por sus familias, sus trabajos, sus sueños. «Maestro,
¿Seguro que no puede dar clases de día?, preguntó un hombre joven. Mi patrón dice que podría conseguir mejor trabajo si supiera leer mejor. Ojalá pudiera, Roberto, respondió Diego con tristeza, pero necesito el trabajo de día para pagar las cuentas. Entendemos, maestro. Todos tenemos que sobrevivir. Valentina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Diego necesitaba el trabajo con ella para sobrevivir, pero su pasión, su verdadero yo, estaba aquí, en este aula improvisada, enseñando a personas que la sociedad había olvidado. Cuando Diego finalmente salió del centro comunitario, Valentina ya había regresado a casa, pero no podía quitarse de la cabeza las imágenes de esa tarde. El Diego que había visto enseñando era completamente diferente al profesional reservado que trabajaba para ella. Era vibrante, apasionado, lleno de vida. Al día siguiente, Diego llegó a la oficina a la hora de siempre, con la misma expresión neutra de siempre. Buenos días, Valentina. Revisó los contratos de ayer. Diego, lo interrumpió ella, necesitamos hablar. Algo en su tono lo alarmó. ¿Pasa algo? ¿Cometí algún error? Te seguí ayer. Diego se quedó inmóvil, el color desapareciendo de su rostro. ¿Qué? Te seguí hasta el centro comunitario, te vi enseñando. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Diego se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Vas a despedirme? ¿Por qué iba a despedirte? Porque mentí. Porque no soy quien tú crees que soy. Porque soy solo un maestro que tuvo que dejar lo que ama para pagar las cuentas médicas de su mamá. Valentina se acercó a él, y por primera vez en semanas Diego no evitó su mirada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no lo entenderías, que pensarías que alguien que enseña a leer a adultos en un centro comunitario no es lo suficientemente bueno para trabajar contigo. Diego, dijo Valentina suavemente, lo que vi ayer fue lo más hermoso que he visto en mucho tiempo. No eres solo un maestro, eres la persona que está cambiando vidas. Diego la miró con incredulidad. ¿En serio? En serio. Y creo que podemos encontrar una manera de que no tengas que elegir entre pagar las cuentas y hacer lo que amas. ¿Estás segura de esto? Diego ajustó su corbata nerviosamente mientras caminaba junto a Valentina hacia el centro comunitario Esperanza. Mis estudiantes no están acostumbrados a recibir visitas de empresarias. Relájate, sonrió Valentina. Solo soy una persona que quiere conocer tu trabajo. Habían pasado 2 semanas desde que Valentina descubrió el secreto de Diego, y el cambio en su relación laboral había sido notable. Ahora Diego salía a las 5 para sus clases, pero compensaba quedándose algunas noches cuando había juntas importantes. Lo que Valentina no había anticipado era lo mucho que disfrutaría esas conversaciones nocturnas sobre libros, sueños y la vida más allá de los números financieros. Maestro Diego, los recibió María, la coordinadora. ¿Esta es la jefa de la que nos ha hablado? Sí, ella es Valentina Herrera, respondió Diego, y Valentina notó que había dejado de usar señorita cuando hablaba de ella. Mucho gusto. Valentina extendió la mano, sintiendo las miradas curiosas de los estudiantes que llegaban al aula. Diego me ha contado mucho sobre ustedes. ¿En serio?, preguntó doña Carmen, la señora que Valentina había visto leer sobre su nieta. El maestro habla de nosotros en su trabajo elegante. Todo el tiempo, admitió Valentina. De hecho, está más emocionado por sus avances que por cualquier contrato millonario que manejemos. Diego se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa era genuina. Bueno, basta de elogios. Valentina viene como invitada especial para hablarnos sobre emprendimiento. Durante la siguiente hora, Valentina experimentó algo completamente nuevo. Al principio se sintió incómoda, acostumbrada a auditorios llenos de ejecutivos en trajes caros, no a personas en ropa de trabajo que la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Pero gradualmente, su nerviosismo se transformó en algo más cálido. ¿Cómo supo que quería tener su propia empresa?, preguntó Roberto, el joven que había estado buscando mejores oportunidades laborales. Honestamente, no fue por vocación al principio, admitió Valentina. Fue por necesidad. Mi familia no tenía dinero, y me cansé de que otros decidieran mi futuro. Como nosotros, murmuró doña Carmen.
Yo trabajé toda mi vida limpiando casas, pero nunca pude aspirar a más porque no sabía leer. Exacto, asintió Valentina. La diferencia es que yo tuve la suerte de poder estudiar. Ustedes están haciendo esto ahora, y eso requiere mucho más valor. Diego observaba la conversación con fascinación. Esta no era la Valentina empresarial que conocía, ni tampoco era una actuación. Era una versión de ella que emergía naturalmente en este ambiente, más humana y accesible. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Intervino una mujer joven con un bebé en brazos. ¿No se siente sola? Digo, con tanto éxito y responsabilidad. El aula se quedó en silencio. Valentina sintió la mirada de Diego sobre ella y por un momento consideró dar una respuesta diplomática. Pero había algo en el ambiente del aula que invitaba a la honestidad. Sí, respondió simplemente. Mucho. El éxito puede ser muy solitario cuando no tienes con quién compartirlo genuinamente. Pero tiene a su familia, ¿no? Mis padres murieron hace años, y los amigos... Bueno, es difícil saber si les gustas tú o tu dinero. Diego sintió una punzada en el pecho. Nunca había considerado ese aspecto de la vida de Valentina. Por eso me gusta tanto venir aquí, continuó ella mirando alrededor del aula improvisada. Aquí nadie me conoce por mi dinero. Me conocen porque Diego me trajo y confían en él. Cuando la clase terminó, Diego y Valentina caminaron juntos hacia la estación del metro. El aire nocturno era fresco y las calles estaban iluminadas por los puestos de comida callejera. ¿Tienes hambre?, preguntó Diego de repente. Conozco un lugar que hace los mejores tacos de la zona. No es muy tarde. Mañana tenemos junta temprano. Vamos, Valentina, vive un poco. Terminaron sentados en un puesto de tacos de suadero. Valentina todavía en su traje de diseñador, pero completamente relajada, riéndose mientras Diego le enseñaba la técnica correcta para comer tacos sin que se desarmaran. No puedo creer que nunca hayas comido tacos de la calle, dijo Diego negando con la cabeza. ¿Qué tipo de chilanga eres? Del tipo que creció comiendo en restaurantes porque mi mamá trabajaba doble turno y no tenía tiempo de cocinar, respondió Valentina. Estos están increíbles, por cierto. ¿Tu mamá también trabajaba mucho? Era enfermera, doble turno casi todos los días para poder pagar mi universidad. Valentina tomó una servilleta, limpiándose las manos. Siempre me dijo que la educación era lo único que nadie te podía quitar. Suena como una mujer increíble. Lo era. Creo que le habría gustado tu trabajo en el centro comunitario. Siempre decía que ayudar a otros era la única forma real de tener éxito. Diego la observó en el resplandor de las luces del puesto. Sin el maquillaje perfecto y el peinado impecable de la oficina, Valentina se veía más joven, más real. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Diego. Claro. ¿Por qué realmente me seguiste ese día? No era solo curiosidad profesional, ¿verdad? Valentina tardó en responder, jugando con la servilleta entre sus manos. Porque había algo en ti que no podía descifrar. Todos mis empleados anteriores querían algo de mí. Un ascenso, una recomendación, impresionar a sus amigos. Pero tú parecías contar los minutos para irte. Y eso me dolió más de lo que debería. ¿Te dolió? Sí, admitió ella, porque por primera vez en mucho tiempo había encontrado a alguien que me trataba como una persona normal, no como una cartera ambulante, y pensé que tal vez yo no te caía bien. Diego se acercó un poco más a ella en la banca de plástico del puesto. Valentina, el problema nunca fue que no me cayeras bien. El problema era lo contrario. ¿Qué quieres decir? Que me gustabas demasiado, y no podía permitirme ese lujo. Necesitaba el trabajo, y mezclar los sentimientos con el trabajo nunca termina bien. El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente. Valentina sintió su corazón acelerarse. ¿Y ahora? ¿Ahora? Diego sonrió, esa sonrisa completa que ella había visto por primera vez en el aula. Ahora creo que tal vez vale la pena el riesgo. Se quedaron allí sentados, rodeados del bullicio nocturno de la ciudad, pero sintiéndose como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Cuando Diego finalmente la acompañó a tomar un taxi de regreso a Polanco, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Al día siguiente, en la oficina, sus miradas se cruzaron de manera diferente. Las conversaciones profesionales incluían sonrisas secretas.
Y cuando Diego se preparó para irse a las 5, Valentina ya no sintió el aguijón de abandono que había sentido antes. ¿Misma hora mañana?, preguntó ella refiriéndose a sus clases. ¿Quieres venir otra vez? Si me dejas. Siempre serás bienvenida, respondió Diego, y esta vez, cuando se despidió, rozó levemente su mano con la suya. Valentina se quedó en su oficina, pero por primera vez en años no se sintió sola. ¿En serio trajiste computadoras para el centro? Diego no podía ocultar su sorpresa mientras veía cómo los técnicos instalaban 6 laptops nuevas en el aula del Centro Comunitario Esperanza. Son equipos que ya no usamos en la oficina, mintió Valentina, evitando su mirada. Mejor que les sirvan a tus estudiantes que estar juntando polvo en el almacén. María, la coordinadora, se acercó con lágrimas en los ojos. Señorita Valentina, no sabe lo que esto significa para nosotros. Ahora los estudiantes van a poder practicar escritura digital, buscar trabajos en línea. No es nada, murmuró Valentina, incómoda con la gratitud excesiva. Solo espero que las usen bien. Diego la observó con una sonrisa que no pudo ocultar. Llevaban 3 semanas desde aquella noche de tacos y cada día descubría una nueva faceta de Valentina que lo sorprendía. La empresaria fría se había convertido en una mujer que preguntaba por los avances de doña Carmen, que recordaba los nombres de todos sus estudiantes y que, según había descubierto ayer, había donado las computadoras comprando las nuevas, no usándolas del almacén como afirmaba. «Oye», le susurró al oído mientras los estudiantes exploraban las computadoras. «Mi mamá quiere conocerte». «¿Tu mamá?» Valentina se tensó. «¿Le hablaste de mí?» «Le hablé de mi jefa que se ha vuelto muy importante para mí». Diego sonrió. «Está preparando mole poblano desde ayer». «Diego, no sé si es buena idea». «¿Por qué? ¿Te da miedo una señora de 60 años?» «Me da miedo que piense que no soy lo suficientemente buena para su hijo». Diego se detuvo en seco, estudiando su rostro. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que no eres lo suficientemente buena? Soy tu jefa, Diego. Tengo dinero, poder, pero no sé cocinar, no sé cuidar plantas. Nunca he tenido una relación seria que durara más de 6 meses. Valentina. Diego tomó su mano sin importarle que los estudiantes pudieran verlos. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No por tu dinero, sino por tu corazón. Mira a tu alrededor. Valentina miró el aula. Roberto estaba ayudando a doña Carmen con su primera búsqueda en Google. Una madre joven escribía un currículum en Word mientras su bebé dormía en sus brazos, todos usando las computadoras que ella había proporcionado en un lugar al que había empezado a venir no por obligación, sino porque genuinamente le importaba. «Esto lo hiciste tú», continuó Diego, «no porque tuvieras que hacerlo, sino porque quisiste hacerlo». Esa noche, Valentina se encontró tocando el timbre de un departamento modesto en la colonia Narvarte, con un ramo de flores en una mano y una botella de vino en la otra, más nerviosa de lo que había estado en cualquier junta de negocios. Elena Morales abrió la puerta, y Valentina entendió inmediatamente de dónde había sacado Diego su calidez. La mujer, de cabello canoso y sonrisa amable, la abrazó como si la conociera de toda la vida. «Así que tú eres la famosa Valentina», dijo Elena, guiándola hacia una sala pequeña pero acogedora. «Diego no ha parado de hablar de ti». «Mamá», protestó Diego desde la cocina. «¿Qué? Es la verdad. Valentina dice esto, Valentina piensa aquello, Valentina es tan inteligente». Elena imitó la voz de su hijo, haciendo reír a Valentina. Durante la cena, Valentina experimentó algo que no había sentido desde la muerte de sus padres: el calor de una familia. Elena le contó historias de Diego niño, de cómo siempre había querido ser maestro, de cómo había llorado el día que tuvo que dejar la enseñanza de tiempo completo. «Pero ahora está diferente», comentó Elena, sirviendo más mole, «más feliz. Y yo sé por qué». «Mamá, por favor». Diego se sonrojó. «¿Qué? La muchacha debe saber que mi hijo está enamorado de ella». El silencio se apoderó de la mesa. Valentina sintió que el corazón se le detenía y Diego parecía querer que la tierra se lo tragara. «Elena», comenzó Valentina. «¿Dije algo malo?», preguntó la señora genuinamente preocupada. «No», respondió Valentina, mirando directamente a Diego. «No dijiste nada malo.
Después de la cena, Diego acompañó a Valentina al taxi, ambos caminando en silencio por la calle mal iluminada. «Lo siento», dijo Diego finalmente. «Mi mamá a veces habla de más». «¿Es verdad? ¿Qué cosa?» «Lo que dijo. ¿Estás enamorado de mí?» Diego se detuvo bajo un farol, el aire nocturno jugando con su cabello. «Sí», respondió simplemente. «Creo que me enamoré de ti desde el primer día, pero no me había dado cuenta hasta que empezaste a venir al centro comunitario». Valentina sintió una mezcla de alegría y terror. «Diego, esto es complicado. Soy tu jefa. Tenemos diferencias de clase, de dinero. ¿Te importa eso? No a mí, pero al mundo sí. La gente va a pensar que estás conmigo por interés, o que yo me estoy aprovechando de mi posición. ¿Y a ti qué te importa lo que piense la gente?» Valentina lo miró. Este hombre que había cambiado su perspectiva de todo, que le había mostrado que había más en la vida que balances financieros y juntas de consejo. «Tienes razón», murmuró. «No me importa». Diego se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Valentina no se movió. Cuando sus labios se encontraron bajo la luz del farol, ambos sintieron que todo encajaba perfectamente por primera vez en sus vidas. El beso fue suave al principio, tentativo, luego más profundo cuando Valentina pasó los brazos alrededor de su cuello. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «¿Sabes qué significa esto, verdad?», preguntó Diego. «¿Qué?». «Que tendrás que aprender a hacer algo más que calentar comida congelada». Valentina rió, un sonido genuino y libre que sorprendió a ambos. «Y tú tendrás que acostumbrarte a que de vez en cuando tengamos que ir a cenas elegantes donde la conversación es terriblemente aburrida». «Trato hecho». Diego volvió a besarla. «Siempre y cuando después podamos venir por tacos». Mientras el taxi se alejaba llevándose a Valentina hacia Polanco, Diego caminó de regreso a su casa con una sonrisa que no podía borrar. Por primera vez en meses, tal vez años, se sentía completamente feliz. No sabía que al día siguiente, esa felicidad sería puesta a prueba de la manera más dolorosa posible. Diego entró a la oficina con una sonrisa que no había podido borrar desde la noche anterior. Había pasado toda la madrugada recordando el beso bajo el farol, la cena con su madre, la forma en que Valentina había encajado perfectamente en su mundo. «Buenos días, preciosa», saludó a Valentina, quien estaba concentrada leyendo unos documentos. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista, pero Diego pudo ver su sonrisa. «Camila quiere hablar contigo en 10 minutos. Algo sobre el nuevo contrato con el gobierno». «¿El de la plataforma educativa?». Diego se acercó a su escritorio. «¿Ya se aprobó?». «Sí, ayer en la tarde. Es el contrato más grande que hemos conseguido este año». Diego asintió distraídamente, organizando la agenda del día. No fue hasta 2 horas después, cuando estaba archivando los documentos del contrato, que las palabras comenzaron a cobrar un significado diferente. Implementación de plataforma educativa digital para instituciones públicas de la Ciudad de México. Consolidación de recursos. Eliminación de programas redundantes. Centros comunitarios no certificados. El documento se le resbaló de las manos. «Valentina», su voz sonó extraña, incluso para él mismo. «¿Puedes venir un momento?». Ella se acercó, notando inmediatamente su palidez. «¿Qué pasa?». «Este contrato». Diego levantó los papeles con manos temblorosas. «¿Leíste toda la letra pequeña?». «Por supuesto, ¿por qué?». «Dice que van a eliminar el financiamiento a centros comunitarios no certificados para redirigir esos recursos a la plataforma digital». Valentina frunció el ceño, tomando el documento. «Sí, es parte del plan de optimización». «¿Cuál es el problema?». «¿Cuál es el problema?». Diego se levantó abruptamente. «El Centro Comunitario Esperanza no está certificado. Ninguno de los centros donde yo he trabajado lo está». «Diego, cálmate». «No me digas que me calme». Su voz se elevó, algo que nunca había pasado en la oficina. «¿Sabías esto cuando firmaste el contrato?». «Sabía que habría una reorganización de recursos, pero no pensé». «¿No pensaste?». Diego comenzó a caminar de un lado al otro. «¿Cómo no pensaste? Has estado yendo al centro, conoces a mis estudiantes, sabes lo importante que es para ellos». Valentina sintió una punzada de pánico
al ver la furia en los ojos de Diego. Diego, podemos buscar una solución. Tal vez podamos ayudar al centro a conseguir la certificación. ¿En cuánto tiempo? 6 meses. 1 año. Diego se detuvo frente a ella. ¿Sabes lo que pasa con doña Carmen y Roberto y todos los demás mientras tanto? Se quedan sin clases. Es solo un contrato, Diego. No lo hagas personal. ¿Solo un contrato? Diego la miró como si no la conociera. ¿En serio acabas de decir eso? Valentina se dio cuenta de su error inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. No quise decir eso yo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Diego tomó su maletín comenzando a guardar sus cosas. Que realmente creí que habías cambiado. ¿Qué realmente te importaba la gente del centro? Sí me importa. No, no te importa. Diego cerró el maletín de golpe. Te gustaba la idea romántica de ayudar a los pobrecitos, de sentirte buena persona regalando computadoras. Pero cuando llegó el momento de elegir entre tus ganancias y sus vidas, elegiste el dinero. Eso no es justo. Yo no sabía, claro que no sabías, porque no quisiste saber. Diego se dirigió hacia la puerta. Firmaste sin pensar en las consecuencias, porque al final del día para ti solo somos números en un papel. Diego, por favor, no te vayas así. Podemos hablar y no hay nada de qué hablar. Se detuvo en la puerta sin voltear a verla. Gracias por recordarme por qué odio el mundo corporativo. Y gracias por recordarme que personas como tú y personas como yo vivimos en mundos diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que renuncio. Como tu asistente y como lo que sea que éramos anoche. Diego salió de la oficina, dejando a Valentina sola con un silencio que se sentía como un grito. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles que Valentina había vivido en años. Diego no respondía a sus llamadas ni sus mensajes. Camila había tratado de contactarlo sin éxito. La oficina se sentía vacía sin su presencia constante, sin sus observaciones inteligentes, sin las conversaciones que había empezado a esperar cada día. Valentina se sumergió en el trabajo, pero cada contrato, cada decisión, venía acompañada de la voz de Diego, preguntándole por las consecuencias humanas. Comenzó a investigar todo sobre el proyecto educativo, descubriendo con horror que efectivamente cerraría 22 centros comunitarios en la ciudad. «Tienes que hacer algo», le dijo Camila una tarde, encontrándola en la oficina a las 10 de la noche. «Estás destruyéndote y Diego también». María del centro comunitario llamó hoy. Dice que él ha estado dando clases gratis, pero que se ve terrible. ¿Gratis? Valentina levantó la vista de su computadora. ¿Cómo puede dar clases gratis? Al parecer renunció también a su trabajo de maestro suplente. Solo da las clases del centro comunitario. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo paga las medicinas de su mamá? Camila la miró con una mezcla de compasión y exasperación. Valentina, ese hombre te ama tanto que prefirió quedarse sin dinero antes que trabajar para alguien que, según él, traicionó sus valores. Esa noche, Valentina no pudo dormir. A las 3 de la madrugada estaba en su coche, manejando hacia el hospital donde sabía que Elena Morales había sido internada 2 días antes. La encontró en una sala de urgencias, pálida pero consciente, con Diego dormido en una silla incómoda a su lado. Elena la vio primero. «Valentina», susurró para no despertar a Diego. «¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estaba». Valentina se acercó a la cama. «¿Cómo se siente?» «Mejor ahora que me dieron la insulina, aunque no sé cómo vamos a pagar todo esto». Valentina miró a Diego, que tenía ojeras profundas y había perdido peso. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido en el hospital varios días. «Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mija. ¿Diego la odia por lo que pasó?» Elena sonrió tristemente. «Mi hijo no sabe odiar, Valentina. Está dolido, muy dolido, pero no te odia. Se odia a sí mismo por haberse enamorado de alguien que pensó que no podía entenderlo. Pero yo sí lo entiendo, solo que cometí un error terrible. Entonces díselo, pero no con palabras, con hechos». Cuando Valentina salió del hospital, ya tenía un plan. No sería fácil y probablemente le costaría mucho dinero, pero había aprendido algo en estas semanas de dolor. Algunas cosas valían más que las ganancias. El amor era una de ellas. Valentina llegó a la oficina a las 5 de la mañana.
2 horas antes de lo usual. Tenía trabajo que hacer, decisiones que tomar que cambiarían todo. Su computadora brilló en la penumbra mientras abría el contrato gubernamental que había causado todo el dolor. Camila la encontró 2 horas después, rodeada de documentos legales y con 3 tazas de café vacías. «¿Qué estás haciendo?», preguntó su socia, preocupada por la intensidad en los ojos de Valentina. «Encontrar una manera de arreglar esto», respondió Valentina sin levantar la vista. «¿Conoces algún abogado especialista en contratos gubernamentales? Necesito una cláusula de adendum antes de las 5 de la tarde». «Valentina, no puedes cambiar un contrato ya firmado solo porque...». ¿Solo porque qué? ¿Solo porque me di cuenta de que estaba destruyendo las vidas de personas que me importan? Camila se sentó frente a ella. ¿Esto es por Diego? Es por Diego, por doña Carmen, por Roberto, por todos los estudiantes que van a perder sus clases. Valentina finalmente la miró. Y es por mí, porque no puedo vivir sabiendo que elegí el dinero sobre las personas. Durante las siguientes 8 horas, Valentina trabajó como nunca antes en su vida. Llamó a contactos en el gobierno, negoció con abogados, reestructuró el contrato para incluir financiamiento específico para centros comunitarios. Cuando terminó, su empresa ganaría 60% menos dinero, pero ningún centro cerraría. A las 6 de la tarde, con el nuevo contrato firmado, Valentina se dirigió al Centro Comunitario Esperanza. Lo encontró casi vacío. Solo María estaba ahí, empacando libros en cajas. «Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Diego?» «Se fue hace 1 hora. Hoy fue su última clase», María suspiró. «El centro cierra mañana oficialmente». «No», dijo Valentina firmemente. «No va a cerrar». Le mostró a María los documentos del nuevo contrato, viendo cómo los ojos de la coordinadora se llenaban de lágrimas de alivio. «¿Cómo? ¿Por qué hiciste esto?» «Porque aprendí que algunas cosas son más importantes que el dinero». Valentina encontró a Diego en el hospital, en el mismo pasillo donde lo había visto dormido 2 noches antes, pero esta vez estaba despierto, sosteniendo la mano de su madre. «Diego», dijo suavemente. Él se volvió, y Valentina pudo ver la sorpresa y el dolor en sus ojos. «¿Qué haces aquí? Vine a decirte algo importante». «Valentina, ya hablamos. No hay nada más que... Los centros comunitarios no van a cerrar». Diego se quedó inmóvil. «¿Qué?» «Reestructuré el contrato. Tu centro y todos los demás van a recibir financiamiento directo del gobierno. De hecho, van a recibir más dinero del que tenían antes». «¿Cómo es eso posible?» «Mi empresa va a ganar mucho menos dinero, pero los centros van a estar seguros por los próximos 5 años». Diego se levantó lentamente de la silla. «¿Por qué harías eso?» «Porque tenías razón», las palabras salieron con dificultad. «Porque elegí las ganancias sobre las personas, y eso va contra todo en lo que creo que debo convertirme». «Valentina». «No he terminado», lo interrumpió. «También pagué las cuentas médicas de tu mamá». «¿Qué?». Tanto Diego como Elena hablaron al mismo tiempo. «Elena, usted me dio la familia que no tenía. Diego, tú me diste el propósito que no sabía que necesitaba. Esto es lo menos que puedo hacer». «No puedo aceptar eso». Diego negó con la cabeza. «Es demasiado. Ya está hecho. Además...». Valentina sonrió nerviosamente. «Hay algo más». Sacó un documento de su bolsa. «¿Qué es eso?» «Una oferta de trabajo. Director de programas educativos comunitarios de mi empresa. El sueldo es 3 veces lo que ganabas como mi asistente. Trabajarías directamente con todos los centros comunitarios de la ciudad. Y tendrías presupuesto para crear nuevos programas». Diego tomó el documento con manos temblorosas. «Valentina, esto es una manera de hacer lo que amas y vivir dignamente al mismo tiempo. ¿Por qué estás haciendo todo esto?» Valentina tomó aire profundamente. «Porque me enamoré de ti, porque me enamoré de tu mundo, y porque quiero ser la mujer que tú viste en mí, no la que era antes de conocerte». El silencio se extendió entre ellos. Elena observaba desde la cama del hospital con una sonrisa en los labios. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Diego finalmente. «¿Qué?». «Que durante estas 2 semanas lo único que quería era encontrar una manera de disculparme contigo». «¿Contigo disculparte? ¿Por qué?». «Porque fui injusto.
Porque te ataqué por no saber algo que nunca te expliqué. Porque esperaba que fueras perfecta, cuando yo mismo he cometido errores. Diego se acercó a ella. Y porque durante todo este tiempo he estado sentado en este hospital pensando que prefería vivir en la pobreza y tenerte en mi vida, que tener todo el dinero del mundo sin ti. Diego, te amo, Valentina. Amo a la mujer exitosa, a la jefa exigente, y también a la que come tacos en la calle y se emociona cuando doña Carmen lee una frase completa. Yo también te amo, susurró ella. Te amo tanto que cambié toda mi forma de hacer negocios por ti. Cuando se besaron en ese pasillo de hospital, Elena aplaudió suavemente desde su cama. «Ya era hora», exclamó, «pero espero que la boda no sea en un hospital». Ambos rieron y por primera vez en semanas, Diego y Valentina sintieron que todo estaba exactamente donde debía estar. «Entonces», dijo Diego sin soltarla, «¿esto significa que vas a tener que aprender a trabajar con tu novio?» «Creo que puedo manejar eso», respondió Valentina. «Pero tú vas a tener que acostumbrarte a que a veces te bese en las juntas de trabajo. Acepto esas condiciones». Elena los observaba con lágrimas de felicidad en los ojos, sabiendo que había sido testigo del momento en que dos mundos diferentes se habían convertido en uno solo. Un año había pasado desde aquella noche en el hospital, cuando Diego y Valentina encontraron el camino de regreso el uno al otro. 12 meses de construir algo nuevo juntos, de aprender que el amor verdadero no solo sobrevive a las diferencias, sino que las transforma en fortalezas. El Centro Comunitario Esperanza estaba irreconocible. Lo que antes era un aula improvisada con sillas de plástico, ahora era un moderno centro educativo de 3 pisos, equipado con laboratorios de computación, biblioteca y salones especializados para diferentes programas. Pero lo más importante seguía siendo lo mismo: el corazón de las personas que lo habitaban. «Maestro Diego, Valentina». Doña Carmen corrió hacia ellos con una agilidad sorprendente para sus 65 años. «No puedo creer que vayan a casarse aquí mismo, donde todo empezó». La decoración era perfecta en su simplicidad. Flores blancas y amarillas colgaban del techo del aula principal, donde Diego había enseñado literatura por primera vez cuando Valentina lo espió desde la ventana. Las sillas estaban organizadas en semicírculo, ocupadas por una mezcla inusual de invitados, ejecutivos en trajes caros, sentados junto a estudiantes del centro en su mejor ropa. Todos, unidos por el cariño genuino hacia la pareja. Roberto, quien ahora trabajaba como administrador del centro después de completar su educación básica, fungía como maestro de ceremonias. Elena, completamente recuperada y radiante en su vestido azul, no dejaba de sonreír mientras ayudaba a Valentina con los últimos detalles de su vestido sencillo, pero elegante. «¿Nerviosa, mija?», preguntó Elena ajustando el velo de Valentina. «Terrificada», admitió Valentina, pero de la manera más feliz posible. A través de la ventana podía ver a Diego en el pequeño jardín que habían construido detrás del centro, hablando con Camila y algunos de sus estudiantes. Llevaba un traje gris simple, pero se veía más guapo que nunca. Durante este año había florecido en su nuevo trabajo como director de programas educativos comunitarios, implementando su visión de educación en 12 centros diferentes a lo largo de la ciudad. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», continuó Elena. «No es solo que se amen, sino que se hayan ayudado mutuamente a convertirse en las mejores versiones de sí mismos». Era cierto. Valentina había transformado completamente su enfoque empresarial. Su compañía, ahora rebautizada como Herrera Morales Tecnología Social, se había convertido en pionera de lo que llamaban capitalismo con propósito. Ganaban menos dinero en términos absolutos, pero el impacto de sus proyectos había sido reconocido internacionalmente. Diego había encontrado la manera de ser maestro a gran escala, desarrollando programas educativos que ahora se implementaban no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. Su modelo de educación comunitaria integrada había ayudado a más de 10,000 adultos a completar su educación básica. «Es hora», anunció Roberto desde la puerta. Valentina tomó el brazo de Elena, quien había insistido en entregarla al altar en lugar de caminar sola. No tenía padres vivos, pero había encontrado en Elena a la madre que había perdido.
Cuando entraron al aula transformada en capilla, todos se pusieron de pie, pero Valentina solo tenía ojos para Diego, que la esperaba al frente con una sonrisa que la llenaba de paz y emoción al mismo tiempo. El juez civil, un hombre mayor que había sido estudiante del centro años atrás, sonrió cálidamente cuando la pareja se colocó frente a él. Estamos aquí reunidos para celebrar no solo el amor entre Diego y Valentina, sino la prueba viviente de que cuando dos personas se comprometen verdaderamente, pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de toda una comunidad. Diego tomó las manos de Valentina y ella pudo sentir el ligero temblor de emoción. «Valentina», comenzó Diego con voz clara, «hace un año pensé que había perdido todo lo que importaba, pero no sabía que en realidad estaba a punto de encontrarlo todo. Me enseñaste que el éxito sin amor no es éxito, pero también que el amor sin propósito no es suficiente. Contigo encontré ambos». Valentina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Diego, tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en vidas tocadas, en sonrisas creadas, en futuros cambiados. Me enseñaste que puedo ser poderosa y humilde al mismo tiempo, exitosa y compasiva. Contigo aprendí que el amor verdadero no nos cambia, nos revela quiénes estábamos destinados a ser». Cuando se declararon marido y mujer, el aula estalló en aplausos y gritos de alegría. Doña Carmen lloró abiertamente. Roberto silbó como adolescente, y Elena aplaudió con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Pero el momento más emotivo llegó cuando los recién casados se dirigieron al rincón del aula, donde habían colocado una pequeña placa que decía: «En este lugar, el 15 de marzo de 2025, dos corazones se encontraron, mientras enseñaban y aprendían que el amor verdadero transforma el mundo». «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le susurró Diego al oído mientras bailaban su primera canción como esposos. «¿Qué? Que nuestros hijos van a crecer sabiendo que es posible cambiar el mundo si tienes el corazón en el lugar correcto». «¿Nuestros hijos?». Valentina se echó hacia atrás para mirarlo. «¿Ya estás planeando eso? Solo digo que este centro va a necesitar una nueva generación de maestros en unos años». Valentina rió, ese sonido libre y genuino que había aprendido a hacer desde que Diego llegó a su vida. Mientras bailaban, rodeados de las personas que habían llegado a ser su familia extendida, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Habían encontrado la manera de construir una vida con propósito, amor, y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético, pero dentro del Centro Comunitario Esperanza, dos personas que habían venido de mundos diferentes celebraban el comienzo de un mundo nuevo, construido sobre la base sólida del amor verdadero y el compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Y en el fondo, todos los presentes sabían que estaban presenciando no solo una boda, sino el comienzo de una historia que inspiraría a muchas generaciones futuras a creer en el poder transformador del amor auténtico.